Buenos días, buenas tardes, buenas noches o en el momento en el que estén sintonizando esta nueva emisión de La Última Página, les damos la bienvenida a quien les habla, el profesor Diego Ortega, y por supuesto, quien me acompaña, como siempre, en estas lides titánicas, en estas batallas inconmensurables, el inmarcesible, el ínclito, el que en buena hora ciñó espada y el que en buena hora encenderá su pipa, el doctor Sebastián Porrini, de Elegantísimo Azul, a quien saludo en este momento. Doctor, eléctrico. Como está eléctrico. Hoy estoy eléctrico. Y sí. Profesor, está sí. con pipa. Estoy con pipa porque amerita el Muy bien. breve regreso. Sí, ustedes dirán, escucharon a las masas. ¿Cuántos nostálgicos, por Dios? Hondo clamor genera el cambio de estudio de La Última Página, sucesos argentinos. No se engolosinen, no se apresuren, estamos en un periodo de transición. Hacemos el comentario brevemente. Sí, Diego. Seguramente va a haber un texto que acompañe esto, escrito por el querido Marcelo Di Marco, pero cuando empezamos con el proyecto nuevo en Telered habíamos llegado a un acuerdo original que dependía de ciertas condiciones. Un mes de programa, si a partir de ese mes esas condiciones se daban, había una continuidad. Esas condiciones, por supuesto, no se cumplieron, no por falta, claro, había que facturar básicamente. Y ustedes saben desde el momento uno que el canal de ADTV, salvo por los aportes que ustedes puedan hacer en las distintas redes o en los distintos formatos, es autofinanciado, no tiene, digamos, Totalmente. entrada de Qué lindo dinero. término para decir autofinanciado. se hace a pulmón. Se hace a pulmón. Entonces, bueno, con justa razón, los directivos de Telered nos reunimos y tuvimos una charla muy amena, por cierto. Agradecemos por toda la gentileza que tuvieron, agradecemos a Luis Greco, a Juana, que fueron quienes nos acompañaron durante esos 4 programas que hicimos en 2 estudios distintos, que ambos pertenecen a Telered. Pero bueno, hoy, jueves 30 de abril, estamos transmitiendo este programa desde el estudio original de La Última Página. Sin embargo, para hacer las cosas correctamente, hay muchas razones por las cuales la biblioteca de Sebastián nos está quedando chica. No saben lo que hay del otro lado. No saben cómo pudimos la cámara, que por cierto es una cámara nueva. La semana que viene, a partir de la semana que viene, vamos a salir desde un espacio distinto al de la biblioteca. No va a dejar de ser con biblioteca. Vamos a salir desde otro lugar. Vamos a salir desde Ágora, vamos a decirlo así, y vamos a empezar Centro de Estudios Clásicos Ágora. Exacto. A marcar otro tipo de estructura en el escenario. Totalmente. Pero va a ser autogestionado nuevamente. Sí. Vamos a seguir, vamos a poder fumar, vamos a poder... Exacto. Ustedes vieron, no podíamos fumar, no podíamos tomar. Ahora viene el inviernito, Ahora viene el inviernito, hay que grabar en un horario digno donde podamos... Pasa que estamos grabando a la mañana, después... Claro, tiene razón el profesor Ortega. En fin, estamos haciendo esfuerzos, estamos con sodita y un cafecito. Un cafecito y nada, no pero ya volveremos. Ya vamos a volver a las viejas andanzas. Yo lo que quiero agregar, Diego, nada más es gracias a la gente de Telered, de corazón, realmente, gracias. Nos dieron una oportunidad, entendemos lo que pasa. Ustedes saben, estas cosas se sostienen no solo con esfuerzo, sino también con inversión. Y bueno, no se logra sponsors, como se dice hoy en día, para poder llevar esto adelante, porque para el canal es un gasto, es un enorme gasto, mover cámaras y demás personal. Nosotros acá lo hacemos a pulmón, como dice Diego. Diego pone la cámara, hacemos todo. Bueno, igualmente... Debo decir, hay muchos nostálgicos que se van a poner muy contentos de volver a ver es para de mi para biblioteca. ustedes que tal, no, extrañamos la biblioteca. Acá finalmente está. Sigan siendo nostálgicos, va a haber otra biblioteca, claro, va a haber otro espacio. Igualmente, quiero decirles, no es que... a mí me encanta, yo me siento muy cómodo, es mi casa, pero... No, pero yo quiero decir una cosa importante. Más allá de todo esto, Sebastián... Al fin vas a decir algo importante. Sí, un minuto me voy a tomar para decir lo importante. La Última Página nació, como ustedes saben, desde un punto de vista bastante autogestionado, como decimos siempre,
y grabamos ahí en una esquina, medio mal encuadrados. Es Y verdad. siempre fue como el búnker, la biblioteca de Sebastián. Pero claro, eso fue hace 9 años. La biblioteca era bastante similar a lo que... Pero de pronto, claro, imagínense, uno no es que, bueno, ya hice mi biblioteca y va a quedar así para... No, la cosa aumenta. Entran, salen Y sobre libros, todo, acá estamos hablando de una biblioteca de 2 profesores en letras. Hay 2 escritorios. Hay 2 escritorios, hay 2 computadoras. Hay 2 computadoras. Este escritorio ustedes no lo ven, se pero hay otro pone, escritorio. se monta y Que es detrás el mío. hay una cantidad de libros, elementos, objetos propios de una casa. Claro. Esto no está preparado para hacer un Plantas. estudio. Hay plantas, hay una máquina de escribir, hay un perchero, en fin. Ustedes me dirán un día por qué tengo que poner las plantas acá. Parece que el mejor clima de la casa para las plantas de interior es este, Sí, con lo cual rodeada de tabaco. es increíble. Sí, porque yo vengo aquí a fumar y no sé, esta planta, el que diga que hace mal el tabaco a las plantas está equivocado. Que tengo de esta altura están, para que se den Sí, cuenta. sí, Son- de hecho y se supera la multi- cámara. se multiplican. Bueno, nada, basta de aclaraciones lastimeras. La semana que viene vamos a salir nuevamente. Habría que ajustar por ahí, si querés, el día. Eso sale un jueves, porque habíamos anunciado el jueves, porque el canal... Sí, nos yo creo que propone vamos jueves. a volver a los Por ahí martes. podemos volver a los martes y de Los darle domingos espacio, hacemos el vivo, lo subo generalmente los lunes. que es algo breve. Brevísimo. Y bueno, nada, vamos directamente, Sebastián. Bien. Ah, una aclaración importante. Vamos Seguimos. a seguir teniendo... No, perdón, porque si no, uno se quiere... Y aparte, no, ¿sabes qué? Voy a hacer una confesión. Está de más cómodo. parte. Estamos más cómodos. Bueno, Porque claro... Esto es como estar en pijama. Exactamente. Claro. En los estudios de Telered, que fueron amabilísimos, uno no tiene punto de referencia. Claro. No tiene, había un monitor, uno miraba allá y yo me veía en la cámara y Claro. daba vuelta la cabeza. Y claro, y teníamos al productor que nos hacía indicaciones. Y yo miraba Acá y te me las hace Felipe distraía. II. Claro, acá las hace Felipe II, el Greco, por supuesto, allá está Durero, qué sé yo. Y bueno, y tenemos la custodia de Franz Josef. Como Sí, siempre, tal vez la habría verdad. que llevarlo o hacer Sí. una réplica y llevarla Sí. a Ágora. No, lo llevo, con como gusto. nuestro gran país. Y bueno, tenemos al maestro, ¿dónde está? Acá está. Acá, Roberto Calazo. y San todos Roberto los- Calazo. Bien, Muy bien. vamos al tema. Ah, la aclaración es esta. Vamos a tener hoy la columna de Marcelo Di Marco. La columna de Marcelo Di Marco, Sí. porque queremos cerrar esa etapa Esa también. etapa también. La columna sigue, La columna sigue. pero bueno, va a estar aparte. aparte como... El maestro Di Marco se sí, merece. Sí, hay que encontrarle un Y no espacio. le pierdan no pierdan el paso a Alejandro, por supuesto que en algún programa va a venir seguramente, pero él sigue con verso a verso, por supuesto, y a Midi, Y a a Midi. la Condesa, porque con la Condesa también vamos a tener algunos encuentros, o bien ella va a tener su columna. Bien. Pero bueno, habíamos agendado como preproducción que el programa de hoy iba a estar dedicado a un tema literario, por supuesto, pero no recuerdo que hayamos hecho algo estrictamente Stricto dedicado. sensu. Lato sensu. tal Lato vez, sensu. Por aproximación indirecta, como diría el querido Jorge Ferro citando a Vegecio. Vamos a hablar del género fantástico, de la literatura fantástica, del relato Exacto. fantástico, y de hecho vamos a darle después el espacio a la columna que preparó Marcelo, que va a estar centrada en 3 aspectos puntuales del relato fantástico. Bueno, ustedes ya conocen a Marcelo con ese histrionismo que lo caracteriza y esa claridad. Son unos minutitos con el que vamos a cerrar el programa de hoy, que se va a detener en el aspecto más operativo del género fantástico desde el punto de vista de un escritor, como es Marcelo, Exacto. un gran lector, pero sobre todo un maestro de escritores. Sí. ¿No? Sebas, la literatura fantástica, hay muchísimos aspectos que habría que desarrollar, habría que pensar. Es un tema que hemos dado, supongo que tanto vos como yo en la escuela secundaria muchísimas veces, siempre desde un punto de vista pensado para alumnos de secundaria, pero ¿por dónde podemos... ¿Por dónde lo lo atrapamos? abordamos? Yo tengo en la mesa, como verás, un sí, clásico. a Todorov. Exactamente, Introducción a la literatura fantástica de Svetan Todorov. Bueno, es un clásico, lo vamos a citar y demás, pero más allá de su solidez en estos aspectos, que en algunos casos por ahí uno puede tener alguna diferencia o demás. Yo humildemente creo, Diego, que la fantástica
es es un tipo de literatura, entre otras cosas, ¿no? Hasta casi una visión del mundo, podríamos decir, que surge en un determinado momento, uno diría, es un producto de la modernidad, como el policial, ¿no? Que surge en un determinado momento como resultado de la pérdida de todas las cosmovisiones trascendentales. Es decir, la crisis que vive la humanidad entre los siglos XVII y XVIII en torno de la llegada del iluminismo, todo lo que hemos conversado muchas veces, genera un espacio que no está ocupado, que es el espacio de aquello que no podemos explicar, del misterio, podríamos decir, e incluso de lo sagrado, como dimensiones que parecen ser ya dejadas de lado por irracionales, bueno, en fin, todas las caracterizaciones, por simplemente fantásticas, ¿no? O sea, no olviden que fantástico viene de una raíz que hace referencia a lo fantasmático, ¿no? Aquello que se aparece como tal y que no podemos explicar. Entonces uno diría, siglo XVIII, siglo XIX, hay grandes autores que empiezan a ver que la razón no puede abarcarlo todo y que ya que la ciencia ha decidido dejar de lado todo ello, es el arte el que se monta sobre eso y el que carga con eso, sobre la base de un principio clásico, que es, bueno, me dejaste este espacio, este es el espacio en el que voy a resistir, ¿es cierto? La literatura viene a resistir. O sea, la fantástica es una continuación de la metafísica. Me atrevo a decir un resumen así. Aquello que metafísicamente ha sido dejado de lado, aquello que ya no va a ser, parece que un Kant que parece cerrar toda posibilidad de una metafísica que no sea de carácter racional o que no sea de carácter lógico-matemático, evidentemente va a entrar en un aspecto diferente. Y entonces se convierte en algo que es mistérico. Y bueno, el arte, cómo no, toma esto en las manos y lo lleva adelante de una manera notable. Me parece fundamental hacer esa pequeña distinción entre el concepto de fantasmático, porque, a ver, ¿en qué momento se empieza a hablar de la categoría de lo fantástico en la literatura? Porque hablar de fantasías, claro, me acuerdo siempre yo era chico, ¿no? Fantasías animadas de ayer y hoy, era Merry Melodies, ¿no? De la Warner. Lo tradujeron como fantasías animadas de ayer y hoy. Claro. La idea de la fantasía, hay una novela de Michael McDonald que se llama Fantastés. Es una novela de corte maravilloso. Hay algo ahí, ¿no? La fantasía como reservorio de ese mundo que Todorov lo va a llamar lo maravilloso, muy cercano a las cosmovisiones medievales, ¿no? A la épica, sobre todo a la épica europea del norte de Europa, ¿no? La literatura escandinava, anglosajona. Sí, no la española. No la española, claro. La española es otro cantar de gesta. Sí. Que es ese mundo, la fantasía, que no lo fantástico, la fantasía como el espacio donde habita todavía esa suerte lo feérico. Exacto, lo feérico, bueno. Los qué sé yo. Hay ensayos magníficos. Jorge Ferro tiene toda la cuestión con la materia medievalia, ¿no? La literatura medieval, qué sé yo, la chanson de Roland, la materia artúrica. Exacto. Que luego va a permitir la existencia, no sé, de Tolkien. Claro. No digo que Arturo permitiera a Tolkien, pero Tolkien se nutre de toda esa materia para la subcreación que es de pronto el Hobbit, el Señor de los Anillos, toda la cosmogonía tolkieniana, etc. Exactamente. Eso es otra cosa, ¿sí? ¿Por qué? Porque acá vamos a hacer una primera distinción que tiene que ver con las categorías de análisis. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes empiezan a leer y a buscar información, uno de los primeros textos canónicos que va a aparecerles es la introducción a la literatura fantástica de Tzvetan Todorov, o Todorov, como le decimos todos, y después van a encontrar seguramente la respuesta que una excelentísima lectora y crítica y pensadora e investigadora argentina, que es Ana María Barrenechea, como, digamos, respuesta a Todorov, va a plantear en estos términos, como toda buena estructuralista, por cierto.
Pues Todorov, ¿qué dice? Vamos a entender lo fantástico como un espacio o un segmento o una ausencia de vacilación Ujú. que se produce en un texto donde lo cotidiano, lo normal, lo aceptado racionalmente se ve interrumpido por la acción o por el suceso o por un evento o por algo que interviene justamente en ese mundo cotidiano conocido y rompe las reglas o las amplía. Amplía las reglas Claro. de lo cotidiano. Y ese espacio es una vacilación, que puede ser vacilación del lector o vacilación del narrador o de los personajes. Exacto. ¿No? Hay como una dubitación, ¿no? Una Exactamente. suerte de, bueno, no sé qué pasó. Y dice Todorov, ¿no? Habría que diferenciarlo de lo maravilloso puro, no sé, el cuento de hadas, donde la presencia de una bruja o la presencia de un dragón no se pone en cuestionamiento en la medida en que justamente eso está dentro de las reglas del mundo, Claro. del código narrativo en el que se está contando esa historia. Y luego va a lo extraño, El cuento extraño, extraño. sí. Poe podría entrar ahí, Claro. algún cuento de Poe, qué sé yo, Corazón del actor, La caída de la casa Usher, en la que sucede algo extrañísimo, justo cuando se levanta el cuerpo cataléptico de la hermana, se cae la casa, pero bueno, Claro. podría explicarse porque la casa está en un humedal donde Claro, los una cimientos grieta. están podridos y yo qué sé qué, bueno. Y después va lo fantástico puro. Barrenechea va a decir justamente, cuidado con diferenciar categorías literarias con categorías mentales. Ujú. Dice Barrenechea, en realidad hablamos de lo normal o lo anormal. Y luego va a venir, por ejemplo, en una tercera instancia, una crítica norteamericana, Rosemary Jackson, con un texto más de orden psicoanalítico que responde a la premisa del fantasy. Ujú. El fantasy como, básicamente, lo tengo acá anotado, como un modo, como una modulación de lo literario. Y ahí empieza el problema del registro, de cómo narrar lo fantástico. No es solo la temática fantástica, Claro. no es solo el desarrollo teórico de cómo se construye la fantástica, sino Exacto. también el discurso propiamente El modo, literario claro. como espacio en el que ingresa lo fantástico. Y ahí vamos a entrar en un terreno mucho más complejo, mucho más interesante, y es el modo en el que la propia sintaxis, la propia semántica del texto es fantástica. Claro. Genera esa dualidad, esa duplicidad. Porque el paso a veces es meramente sintáctico. El paso entre un hecho que estamos viviendo como un hecho real Sí. a lo fantástico, que eso lo hace muy bien Borges, es justamente un elemento sintáctico. Hay algo, pongamos por caso un pero, un determinado nexo o un determinado adverbio que abre hacia un mundo que en ese momento estaba todavía intangible. Es decir, entra lo que formaba parte de un mundo desconocido y genera una vacilación. Es lo que muy bien citaba Diego. Lo fantástico, dice Todorov, es la vacilación que experimenta un ser que solo conoce las leyes naturales ante un acontecimiento al parecer sobrenatural. Claro, es decir, tenemos todo absolutamente controlado, medido, todo dentro de los cánones de lo que llamamos la realidad, y de pronto se cuela un elemento que no podemos expresar, que no podemos entender o cualificar o clasificar, como ustedes quieran, y en ese sentido se vuelve inexplicable. Y la vacilación, ¿no? Ese momento de... Él cita Castex. Castex es un gran antólogo de ciertos textos canónicos de cuentos fantásticos en Francia, que dice lo siguiente: todo lo fantástico es ruptura del orden reconocido, irrupción de lo inaceptable en el seno de la inalterable legalidad cotidiana. Lo inaceptable. Es decir, por eso lo monstruoso, lo que se va a mostrar, lo que va a aparecer, o bien aquello que incluso roza lo siniestro, entra en la literatura fantástica de una manera notable para desequilibrar la razón
no solo del protagonista, sino del lector, ¿no? El buen efecto de un cuento fantástico es que justamente el lector quede ante un campo de duda, si se me permite. O sea, como se llama nuestro libro, se suspenden las certezas, ¿no? Sí. Es decir, todo lo que teníamos como certeza de pronto de un mundo real pasa a ser, en ese momento, a ser puesto en duda, en algún sentido. Creo que ahí también ingresa algo que ha desarrollado durante muchísimo tiempo y con mucha pericia analítica Ángel Fareta. Sí, ¿no? claro. Ángel Él ha trabajado muchísimo. Uno de los grandes temas de Ángel es la fantástica, como él muy bien desarrolla. Uh-huh. De hecho, si ustedes buscan sus textos literarios, el Fareta narrador, uh-huh. Sobre todo el último libro de cuentos, son cuentos fantásticos. Ángel tiene una teoría de la fantástica que está fuertemente ligada a la presencia de justamente esta... Estoy diciendo mucho justamente, perdón. Bueno, uno hablando suele tener muletillas. Sí, sí. Relacionada a la idea de la fantástica, a la otredad, a la dualidad. O sea, toda dualidad, toda escisión, uh-huh. ¿no? Hay una escisión, hay una puesta en espejo, hay una puesta digamos, en duda, a partir estrictamente del advenimiento de la modernidad. Desde ese momento en el que los datos tradicionales en diásporas del otoño y la Edad Media comienzan a buscar espacios donde refugiarse, donde reordenarse, etc. La teoría de Ángel va a plantear que podríamos llegar a pensar que la fantástica es un producto, o es un producto, digamos, una reacción, como decíamos claro. Sebastián también, que se va a dar fuertemente en Europa, a partir, por ejemplo, dice Ángel, del Hombre de la Arena, de Hoffmann, que es el primer elemento romántico, o proto-romántico, o para nada romántico, de esta reacción frente a la irrupción de la razón. Fíjate cómo la división o el planteo del problema podría ser a la inversa. Uno diría, siguiendo a Todorov, lo fantástico se entiende en tanto es una irrupción de algo que permite la vacilación dentro de un mundo cotidiano racional, conocido, uh-huh. Y acá podríamos pensarlo al revés. En realidad lo que irrumpe es la razón, como la razón positiva, ¿no? No la razón filosófica. La razón, bueno, habría que hablar largamente sobre el problema. No, claro. La razón en los términos de una modernidad que tiene pilares basados en el progreso indefinido, la ciencia como centro de la explicación, la anulación de cualquier visión simbólica, digamos, reemplazada por explicaciones de orden, como bien decimos, empírico-racionales, científicas. Esto se va a dar fuertemente en el siglo XIX. Si tuviésemos que trazar un mapa, no un mapa, sino una línea de tiempo, y decir, bueno, en qué momento la literatura fantástica o el género fantástico o el relato fantástico cobra mayor fuerza, y es en el siglo XIX. Sí. Es el momento en el que tenemos, por un lado, la resistencia del simbolismo en Francia, que no es literatura fantástica, es uh-huh. poesía, pero ahí tenemos un último bastión de resistencia, y luego, por supuesto, lo que va a pasar a partir de Edgar Allan Poe en Estados Unidos, ya con Mary Shelley en Frankenstein en 1818, uh-huh. Va a pasar también, no sé, en Francia con Guy de Maupassant, va a pasar en Italia, menormente. Italia va a ser más de otra línea, más en el siglo XX, ¿no? El neofantástico y toda la cosa. Papini, etc. Va a pasar también, qué sé yo, acá en Argentina, en Hispanoamérica, va a tener una modulación interesante, sí. lo fantástico, porque después se va a empalmar y se va por momentos a empastar un poquito con el realismo mágico. Pero bueno, después avanzaremos sobre ese tema. Digo, el siglo XIX es el gran siglo de la fantástica. Sí. Es el siglo de Drácula, es el siglo de Frankenstein, es el siglo de... ¿Cómo se llama este? No me sale el nombre. Drácula, Frankenstein, Henry James. Pero Henry James es del siglo XX. Otra vuelta de tuerca, que ella es otra cosa.
Entonces, retomo esto, ¿no? El género fantástico es una de las formas de suspender todo tipo de certeza. Sí, señor, ¿No? exactamente. Es Yo una- diría, digo, como anécdota, que, porque dijiste algo muy importante y tal vez allí nuestro público se sienta un poco movido. ¿Qué es esto de la razón? Que hiciste una disquisición muy interesante. No estamos hablando de algo irracional, ese es el problema, sino más bien la razón aplicada a la ciencia, inevitablemente, por supuesto, es una razón determinada, limitada, me atrevo a decir, es decir, empírico formal, si se quiere, sobre la base de un concepto que es clave. Todo tiene que ser demostrado sobre una fórmula que en algún punto, si produce una falla, debe ser anulada y revisada. Todo bien. Bueno, voy a citar un autor. El Fausto, de Goethe. No saben qué es el Fausto. ¿Qué es Fausto? Es un científico. Es un científico, ¿no? Se ha pensado mucho que lee tal cosa. Sí, todo bien. Como buen científico lee de todo. Pero ese Fausto, que está impregnado del saber de la época y que es un hombre grande y que ya está hacia el fin de su vida y demás, de pronto todo ese edificio construido sobre un saber determinado empieza a subir la humedad, diríamos, sobre ese edificio y a desmoronarse. Tiene que pactar con algo. Y ahí, con situación absolutamente natural, lo que aparece es el mal para tenderle la mano, dándole una segunda oportunidad que ya no es la del científico, sino más bien la de aquel que quiere forzar la ciencia para lograr un fin que no es el mejor en todo sentido. Porque si bien se enamora y está el amor y está, es la entrega de Margarita la que lo termina salvando, pero no es ello lo que centra la historia romántica de la novela, sino justamente el pacto diabólico, ese pacto fáustico tan conocido en la literatura, que sería impensable para una persona que se dedica a disciplinas empírico-formales. Es decir, en pleno comienzo del siglo XIX, porque el Fausto, ustedes saben, fue escrito con mucho tiempo y revisado. Hay varios Faustos. El último es terrible. El Urfaust, como dicen los alemanes. El primer Fausto es uno y el último, ya con un Goethe muy grande, se revisan ciertos aspectos y está la idea, o planea la idea sobre ello, de un devenir que no puede ser explicado. Se le suspendieron todas las certezas. Se le quemaron todos los papeles. Se le quemaron todos los papeles, digamos, exacto. Bueno, me interesa ese tema de los arquetipos también, ¿no? Porque podríamos hacer una lista de los tópicos de la literatura fantástica, ¿no? Muchos de ellos se los debemos a estos monstruos, literalmente. Poe, qué sé yo, Goethe, Mary Shelley, Polidori, bueno, el vampiro. Marcelo en su columna va a hacer una observación importante sobre el vampiro, sobre la criatura, Frankenstein. En Reporte Minoritario hemos hecho uno de los últimos programas del ciclo 2025, versó sobre ese tema, ¿no? Que tuvimos un desarrollo sobre la película. Arthur Machen. Bueno, ahí ya nos metemos en un terreno interesante, sí, porque ya es hablar de literatura. El terror en la literatura, o sea, sí, el terror como una derivación propia del fantástico. Que lo va a trabajar muy bien Marcelo, que aparte es un escritor de cuentos, junto con Nomi y toda la abadía de Carfax. Exactamente. Grandes narradores del género de terror. ¿Vos sabés, Diego, que yo tengo la sensación de que un antecedente de todo ello también es el manuscrito hallado en Zaragoza? Jan Potocki. Jan Potocki, exactamente, autor polaco. Novela que no le hemos dedicado un capítulo, pero en algún momento hay que hacerlo. Hasta el absurdo. Es decir, como de Tribus Impostoribus, como sí, los tres impostores de Arthur Machen. Vieron que, no sé si los han leído, pero
empieza una historia que conlleva otra, y cada una de ellas cada vez es más oscura, más terriblemente absurda en cierto sentido, y más cargada de un dominio del mal muy profundo. Es decir, empieza casi con un error, ¿no es cierto? Casi como una humorada, me atrevo a decir, ¿no? Sobre todo los tres impostores, y va llevando hacia algo que es inclasificable. Bueno, en el manuscrito hallado en Zaragoza, de Potocki, está un poco eso. Y es el clima de época, ¿no? Estamos hablando... Primera parte del siglo XIX, después... Otra cosa, sí, que no es menor. Buena parte de los grandes exponentes de lo que podríamos llamar literatura fantástica en el siglo XIX sí, son autores de zonas liminares, sí, zonas en conflicto, sí, por enumerar. Bueno, salvo Mary Shelley, pero es mujer. claro, Digo, Mary Wollstonecraft, claro. heredera de William Godwin, del primer tratado feminista. Otra marginal. Es marginal en tanto Claro, es mujer. claro, Digo, claro. Bueno, Mary Shelley. Bram Stoker, irlandés. Robert Louis Stevenson, escocés. Uh-huh. Arthur Machen, creo que era galés. Sí, sí. Digo, hay también un bagaje cultural, ¿no? De gente que ha vivido ese mundo No está en el... folclóricamente, bien entendido el folclore, ¿no? El folclore, ¿no? Lo que Claro. carga el pueblo, ese conocimiento. Bueno, Drácula está ambientada en Hungría, en Rumania, ¿no? O sea, Claro. cosas también son, ya lo hemos dicho más de una vez, Transilvania. lo plantea muy bien Ángel. Hay una cosa ahí en torno de cómo también la reacción no solamente es depositaria de cómo nos paramos frente a la razón positiva, a la certeza. Claro. Dr. Jekyll es un científico, médico, avant la lettre, digamos, de la era victoriana, que experimenta con cosas que no tiene que Claro, experimentar y destapa una sufre olla. sus consecuencias. Exacto. Es muy simpático, ¿no? Porque hay un momento en el que un farmacéutico, no sé si un farmacéutico, cuando el episodio de la puerta, Sí. Utterson y... Utterson y Enfield, Uh-huh. Richard Enfield, le cuentan la historia de la puerta, ¿no? Sí. Y que la primera vez que el abogado Utterson se cruza con Mr. Hyde, Claro. y dice, a más de todo esto, la persona que asistió era escocés, con lo cual había que tener mucho cuidado. Esta Claro. cosa, viste, de siempre mirar El bárbaro. la otredad. Claro. La otra parte... La alteridad, ¿no? Es decir, Exacto. son nuestros, pero no son nuestros, no son Sí, ingleses, son bueno, súbditos de la corona en Claro. todo caso. No puede... ¿A qué quiero ir con esto? A que justamente esa experimentación con la forma misma de lo fantástico está influida también por conocimiento propio de una cultura, Sí. por ubicación en un cierto Sí. tipo de contexto cultural, es Uh-huh. inevitable. Cosa que, pasado a las letras hispanoamericanas, va a tener otras características. Bueno, estaba pensando eso, digo, justamente me recordaba Borges, por citar a nuestro gran autor. Borges, cuando no es lo fantástico en una civilización, ¿no es cierto?, perdida o anacrónica, en muchos casos, ¿no? Cuando no es tampoco el producto de un juego literario como Tlön Uqbar Orbis Tertius, ¿no? Y demás, o es el sur, o es el limen, ¿no? La muerte y la brújula, claro, que es un falso policial. Claro, estoy pensando específicamente, dije el sur no por el cuento del sur solamente, sino el sur de la ciudad y el sur de la provincia de Buenos Aires, que son lugares más relegados, marginales. Sí, marginales en el sentido literal. Claro, al margen de, no tanto el centro. De hecho, si recuerdan el cuento del sur, él hace un recorrido en un coche de alquiler, como dice, ¿no? Cuando sale del sanatorio, el protagonista Juan Dalman, y va hacia el sur. Y ahí empieza toda una disquisición muy bien desarrollada por Borges
sobre la diferencia entre la arquitectura del sur y la del norte de la ciudad de Buenos Aires, y una disquisición sobre que se conservan ciertas cosas que no, ciertos hechos, ciertas manifestaciones, cierta estética que el norte ha perdido. Claro, el norte se afrancesó, se convirtió en esa metrópoli que quiso ser la ciudad de Buenos Aires, frente al sur que sigue todavía respirando criolledad, hispanidad, ¿no? Una cosa que está dejado de lado, ¿no? Y donde aparece el gaucho. Aparece esa figura Perdido tutelar, en el perdida, tiempo. que todavía sigue. Después El está... compadrito, ¿no? Mira, Ángel decía en una conferencia, si no recuerdo mal, es la que dio justamente sobre En la Biblioteca Nacional. la Biblioteca Nacional, sobre el cine también, cine y lo fantástico. Decía una sentencia bastante polémica, justamente para pensarla, que es, en América no puede haber fantástico porque no hubo revolución industrial. Sí, Dice, la ¿no? recuerdo. Bueno, quitémosle por ahí la cuestión tan taxativa, pero algo de eso puede llegar a haber. Hay otra cosa en América, y es esto que bien señalabas, la convivencia de todavía ese mundo en el que domina la visión mítica, ¿no? Sí. El misterio fundacional, Sí. los pueblos originarios, la gran literatura americana de mediados del siglo XX va a ser un debate entre, no sé, el regionalismo. Claro. Ay, Y Dios. Alejo Carpentier, Juan Rulfo a la cabeza, Miguel Ángel Asturias, ¿por qué no lo que hemos dicho, ¿no? No, ¿cómo se llama? El Doña Barra, Rómulo Gallegos. Rómulo Entonces, van a plantearse esta cuestión de, bueno, ¿qué hacemos con eso que llamamos la barbarie, ¿no? Claro. La barbarie como espacio... José Eustacio Rivera. José Eustacio Rivera, perdón, la vorágine. La vorágine. Ese mundo donde es mutatis mutandi, ¿no? Toda la cosa que en la Edad Media era el bosque. Sí. ¿No? El monte, la selva, la Amazonía, Claro. etcétera. Entonces ahí, Acá es el campo. acá es el campo, donde no hay espesa selva, ¿no? Claro. Selva selvaya, Pero está hay un espíritu atávico Sí. en el gaucho. Es la figura de Fabio viendo a Don Segundo Sombra. Claro. Ya hemos hablado de él. Es la figura de Juan Dalman viendo a un gaucho como hecho una bolita la ahí. cifra. Es el cuchillo que alguien le arroja y que acaso no sabrá manejar. Exacto. Está esa cuestión, que es una forma también de pensar, en cierto modo, la literatura fantástica, sin caer precisamente, bueno, es realismo mágico. ¿Por qué? Porque, bueno, tres o cuatro oraciones de García Márquez lo establecieron así. Claro. O sea, me sacó el sombrero con García Márquez, ¿no? En el 100 años de soledad, El amor de los tiempos del cólera. Pero después la cosa tiene variaciones. Y en la Argentina, puntualmente, en la literatura argentina, yo creo que el gran imperio no, el gran triunfo de lo fantástico, me parece, Sebastián, corregime si estoy diciendo una barbaridad, va a estar en la forma, en el manejo de la forma, en el manejo del lenguaje. Cortázar. Bueno, claro. Estaba pensando en él. La literatura fantástica, Cortázar tiene un artículo, El sentimiento de lo fantástico, que habla de esa literatura intersticial, pero esos intersticios no están solamente planteados en el entorno, en el ambiente, en la atmósfera, sino también en el lenguaje, Sí. en esos entresijos que permite el lenguaje. El cuento más leído de Cortázar, Casa Tomada, o si se quiere, Continuidad de los Parques, tiene un manejo de la sintaxis, del lenguaje, etcétera, etcétera, que es donde opera lo fantástico. Exacto. Cuando en el cuento Continuidad de los Parques tenemos dos planos, ¿no? El tipo que está leyendo la novela, había empezado a leer la novela, la abandonó por no siguiente, se dejó llevar por los personajes, arrellanado en su sillón favorito, de espaldas a la puerta, que podría significar cualquier intrusión, bla, bla, bla. Se iba desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, gozaba del placer casi perverso, dice. Entonces fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte.
punto. Primero entraba él receloso, luego entraba ella lastimada, no, ella recelosa, luego entraba él lastimada la cara por el chicotazo. El chicotazo. Admirablemente restañaba ella la serie. Bueno, perdón. Ese cuento, cuando dice fue testigo de la cabaña, la palabra testigo es la pista o la clave para decir cambio de modulación, cambio de tono. Acá hay una modulación. Ahora vamos a leer lo que el tipo está leyendo. Y luego, el final del cuento es casi cinematográfico. No hay acción porque no hay verbos. Exacto. Pero sí hay acción por el modo en el que este narrador va haciendo un trabajo de montaje, ¿no? Para que nosotros vayamos siguiendo al protagonista. Exacto. El tema, sí, el tema fantástico es bueno, la realidad de la ficción, bla, bla. No importa tanto el tema. Lo fantástico está construido en el modo. En el modo. En la forma. Sí. Sí, porque no hay la aparición de algo inexplicable. No hay la aparición de una autoridad monstruosa o No. como se quiera. No hay. Incluso en Casa Tomada. En casa tomada. Nunca se sabe qué es lo que toma. No. Que se han dicho muchas posibilidades, todas ellas válidas, porque esto hay que también recordarlo, pero fundamentalmente está construido sobre la base de lo que no se dice, de lo que está sugerido. ¿Qué es lo que toma la casa? Bueno, podríamos decir millones de cosas. Hasta podríamos pensar que los dos personajes son dos alucinados, que el narrador es un alucinado que ve cosas que, ¿no? Otra especie de otra vuelta de tuerca, en cierto sentido. Pero lo que bien señala Diego, exacto, es un Cortázar, un narrador que en un momento da el paso y lo da justamente sintácticamente. No es que entonces apareció el monstruo, no. Eso sería una boutade, ¿no? En todo sentido. Sino sobre la base de una construcción sintáctica que permite lo siguiente. Estoy afirmado el pie en un escalón para subir al otro, ¿no es cierto? Tengo que hacerlo de manera tal de subordinar los hechos a lo que venía anteriormente. Y lo hace exactamente, fue testigo. Es decir, era el protagonista hasta este momento, ahora es el testigo. Y claro, entró en una instancia absolutamente diferente. Es como, uno podría encontrarle 50, una de ellas es, bueno, el tipo, claro, imagínate, vos estás en la comodidad del sillón de tu casa, de terciopelo verde, estás fumando ahí, leyendo, yo digo, el tipo se quedó dormido, y totalmente. Esa cosa en la duermevela, ¿no? De bueno, me imagino. Pero eso sería reducir lo fantástico. Eso sería darle una certeza al cuento. Claro. No importa, uy, lo va a matar, no importa. Claro. Justamente la cuerda que está tensionando siempre Cortázar está en ese juego, sí, con la forma. Para mí los tres grandes libros de la fantástica de Cortázar son Final de Juego, justamente, excelente, cuyo título no es un cuento fantástico. Claro. El cuento Final de Juego no es un cuento fantástico, no, claro. Es un cuento bastante realista. Bestiario, que ahí sí está la cosa de lo monstruoso, como anuncio de lo terrible. Y Todos los Fuegos del Fuego. Todos los Fuegos del Fuego. Y yo creo que ya en Todos los Fuegos del Fuego hay como una sí, magnificación de la forma. Señorita Cora, claro, el modo en el que el narrador construye el delirio de lo fantástico. Carta a una señorita en París. La salud de los enfermos. La salud de los enfermos. Dios santo. Qué sé yo, La Isla Mediodía. La Isla Mediodía. Bueno, en fin. Instrucciones para John Howell, que exactamente. Es bastante denso, por cierto, sí. Pero ahí está Todos los Fuegos del Fuego. Exacto. Donde vamos pasando de un universo a otro. No sé si ahí está, no, ese está en el final del juego. La noche boca arriba. No, La noche boca arriba está en final del juego. Final del juego. Espera, el que dio a la película Blow Up, ¿cómo es que se llama el cuento? ¿El perseguidor? No. No, otro también. Bueno, que es la del fotógrafo. Blow Up, cierto. Claro, la película es insoportable. ¿Cómo es? Pero el cuento es una maravilla. ¿Los premios? No, Los premios es una novela. Novela. La alusión a que justamente ¿quién es el narrador? Está muerto. ¿No es cierto? Exacto. Y viendo nubes que pasan, ¿te acordás? Sí. Ay, no ahí me viene esa acuerdo. nube. Ya nos vamos a acordar. Sí, si no lo busco. Sí. Es decir,
Argentina, para retomar un poquito lo que decía Diego antes, Argentina, más allá de que sí vivió una industrialización, y en eso comparto lo que dice Ángel, vivió una industrialización que tal vez otros países en la misma época no habían vivido, todo eso quedó en el pasado igualmente, ¿no? Pero bueno, una industrialización y demás que generó una especie de desarrollo en ciertos sentidos sobre el motivo clave de un, digamos así, de un cambio de época, de un cambio de sociedad y también de la aparición de un nuevo orden económico. Más allá de eso, incluso, fíjense ustedes, ni Cortázar ni Borges, por citar a los dos grandes maestros, ni siquiera Silvina Ocampo, ¿no? Por supuesto que también debemos incorporar a esto, se van a basar en eso. No se van a basar en ese principio, sino, como decía Diego, en Cortázar el juego con el lenguaje, un juego que trasunta la idea de una sintaxis que sugiere, que vuelve, que va, que es muy detallada, que permite justamente el paso de una realidad a otra, o en el caso de Borges, esa marginalidad que sería lo opuesto, es decir, donde está lo antiguo, lo arcaico, está justamente aquello que no podemos explicar. Conste que dije el sur, recuerdo también sus cuentos ubicados y sus poemas ubicados en Palermo, que claro, uno dice Palermo, entonces me van a decir, es el norte, sí, pero el Palermo de 1930 no es el Palermo de hoy en día, no era, ¿no es cierto?, de ninguna manera, era una zona marginal, casi aluvional, podríamos decir, porque nada que ver, el Palermo en el que vivió Borges no es el Palermo que es hoy en día, que es, ¿no es cierto?, el de los cafecitos y demás, nada que ver, era un Palermo de cuchilleros, y el del hipódromo también, ¿no? Es decir, y una sociedad que ha marginado al compadrito, al hombre de campo que vino a la ciudad a trabajar y demás, y se convierte en ese hombre, con un aluvión innumerable de inmigrantes que concibieron una sociedad en otro sentido, es decir, hay un choque cultural muy grande. Más que el producto de una industrialización, yo diría es el producto de un choque cultural también. Exacto. Una sociedad que se va, que se está cerrando, que se está diluyendo, con una sociedad que se está imponiendo, pero la que está diluyendo, ojo con ello, está influyendo de una manera notable. Vuelvo al cuento del sur. ¿Se puede leer como realista? Sí, por supuesto que se puede leer como realista. Entonces, ustedes creerán como lectores que Juan Dalmán es, suponemos, por lo que dicen las últimas palabras, asesinado en una reyerta con un trabajador rural, por decirlo de una manera, en un determinado boliche. O la vuelta de tuerca fantástica. La vuelta de tuerca es que desde el momento en el que está internado en el hospital, exacto, por la septicemia, que es autobiográfico el cuento, ¿no? Todo es un delirio. Claro. ¿Qué sé yo? Es lo que quiso hacer, no lo que le va a pasar. Es el símil modo podríamos pensar La noche boca arriba de Cortázar, qué sé yo. Claro. Exacto. Ahora, no importa la respuesta. No importa, porque habilita ambas. Sí. Es decir, lo leo como con un continuum del tiempo real o lo veo como un rulo en el tiempo real sobre la base de un hecho que ya ocurrió. Uno podría decir, ya está, sí, ya terminó, ¿no? Juan Dalmán, pero conscientemente antes de morir o inconscientemente antes de morir, se imagina el final que hubiese querido tener. Sí. En realidad no tuvo. Una última cosita, si te parece, y vamos a darle espacio a la columna de Marcelo Di Marco para afianzar algunos temas, sobre todo a partir de Stephen King, a quien no hemos nombrado, justamente para darle paso a Marcelito. Pienso rápidamente, esto da para otro programa, también para un recreo. Bien. Hace unas 2 o 3 semanas se armó un revuelo en el mundillo literario argentino, o en el inmundillo literario, valga decir Twitter,
respecto de la premiación de Samantha Schweblin. Lo leí, Diego. Lo leíste. No puedo manifestar más que mi profundo desagrado con la envidia de la gente. Sí, realmente. Vamos. Samantha Schweblin es una gran Vamos narradora. a clipear esto para que Twitter Sí. se dé una panzada. Totalmente. Es una gran narradora. Me saco el sombrero que una persona sea premiada, una argentina Ahora, sea premiada. lo interesante... Fue vuelta a premiar. Obtuvo el premio O. Henry. Oh, Henry, mira, tomá, en tu cara contribuyen. Lo que me fascina de esa discusión es que he leído muchísimo. Bueno, a Samantha creo que la hemos leído, creo que todo lo que publicó, salvo una novela que a mí no me gusta, que es Kentucky's. A mí particularmente no me... No, y bueno, en la producción de un autor hay... 7 casas vacías, qué sé yo. Claro, y Eso hay es cuentos genial. de orden realista, sí, pero en el último libro de cuentos, El buen mal. El buen mal, que son cuentos durísimos. Sí. Bienvenida a la comunidad, El ojo en la garganta, Ujú. qué sé yo. Ay, terribles, son terribles. Son terribles, pero hay Vamos a hacer un programa. un trabajo todavía interesante sobre lo fantástico, Sí, claro. de distancia de rescate. Y no concuerdo para nada con algún argumento que han esbozado por allí, decir, bueno, no, esta es la literatura de la típica tallerista que vive en su torre de cristal, Búnker en su búnker en Alemania, Alemania. Los cuentos, todos ellos, son, y particularmente en El buen mal Todos, y en sí. Distancia de rescate, son cuentos que para nada plantean la comodidad del lugar, ¿cómo decirlo?, del lugar aburguesado. Al contrario, ponen en tensión eso. Distancia de rescate, la historia de una madre que podríamos considerar bien acomodada, Sí. semiburguesa, tal vez que no, que se va al campo Otra vez. y ahí encuentra Otra vez. esa cosa, lo ominoso que acecha en el campo. Exactamente. No sé, Bienvenida a la comunidad, el cuento en el que una mujer atribulada por esa vida, encuadrada, encasillada en un country, y que no acepta, ahí podríamos pensar una crítica, no acepta ese mundo, esa vida que no eligió, que le fue dada, empujada si se quiere, la lleva a tomar una decisión que justamente opera en el terreno de lo fantástico. Exactamente. Y es terrible. El ojo en la garganta maneja esa... Es tétrico ese cuento. Sí. Porque es la imposibilidad de comunicación. Y hay un hecho que gira en torno de lo fantástico y es el vínculo entre un padre y un hijo, pero también hay un viaje y, y lo que ocurre en zonas liminares. Exactamente. Ocurre en itinerem, ¿no? Exactamente. En ese viaje. Digo, la literatura argentina de hoy, breve, la narrativa breve, está todavía tirando de esa soga. Y no es un terror explícito, Sí. ¿no? Me parece que por lo pronto es para prestarle Yo creo atención y leer. Sí, sobre todo porque se toma en cuenta el cuento. Y yo creo que es un gran homenaje al cuento. Exactamente. En la Argentina es un país de grandes cuentistas, De hecho, uno hace una historia de la literatura argentina y empieza a ver la cantidad de grandes narradores, de lo breve que tenemos, y es impresionante. Y yo creo que hay un cierto recelo en torno de los que escriben con largo aliento hacia la literatura breve. Escuché una vez a un escritor, que no voy a nombrar para no decir su nombre, pobre, porque voy a criticar lo que dijo. Dijo, bueno, el cuento está como terminado porque existen tantos talleres y tantos talleristas que hay una producción, una superproducción, y cualquiera escribe un cuento. Sí, es verdad. Estoy de acuerdo, señor. Cualquiera escribe un cuento. Pero no cualquiera escribe un cuento. Ese es el problema, ¿no? Hay que entender la frase. ¿Por qué? Porque para destacarse en ese ámbito de mucha producción, justamente hay que ser muy, muy bueno. Yo creo que eso es lo que no le toleran a Samantha Schweblin. No le toleran que haya... Y encima... Claro, y ella es... Encima va y dice,
yo puedo resolver en 5 páginas lo que otros resuelven en 250. En 250. Pero sí, lean, porque soy ansioso. Ubíquenlo en el contexto, no es que va al desmedro de una novela. No, por supuesto. No, la novela Stephen es otra King cosa. escribe, bueno, Marcelo va a hablar de eso, It en 600 páginas, Claro. no, en 1000 páginas, y necesita esas 1000 páginas porque está construyendo un universo. Totalmente. Y son valiosas todas y cada una de ellas. No es la cuestión de cuántas páginas. Es una cuestión, muy bien lo que dijiste, que Marcelo lo refrenda muy bien, diciendo, si yo me pongo a escribir en una computadora y hago, no sé, 5 páginas de algo que es un relato, ¿estoy escribiendo? No, bueno, pues hay que trabajar sobre eso. Por supuesto. Y no es fácil. Exactamente. Vamos a compartir ahora la columna de Marcelo Di Marco, que va a cerrar este tema, y nosotros, Sebastián, nos vamos a despedir. Exactamente. Hasta la próxima semana, en una nueva emisión de La Última Página, que vuelve a nuestro... A la essence. Sí, a la essence, y además a las riendas. Tomamos las riendas nuevamente de nuestro propio programa. Otra vez. No nos podemos salir con la nuestra, no hay básicamente. caso. Así que bueno, un placer como siempre, Sebastián. Gracias a vos Dieguito. por estar acá. Gracias. A ustedes, gracias por la paciencia, por el aguante. Seguimos leyendo. Mañana, 1 de mayo, vamos a estar en la Feria del Libro. Sí, Dicho 19 sea de paso, horas. 19 horas. Nos Sala vemos Horacio cuando González. nos estemos viendo, como dice Cítrico. Un saludo y a seguir leyendo. Adiós. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección. Antes que nada, muchísimas gracias por los comentarios que han puesto en el programa de la vez pasada, referido al Juguete Rabioso, de alguna manera celebrando mi participación. Hoy estamos reunidos por el tema literatura fantástica. No les voy a hablar del fantástico porque de eso ya lo han hecho Ortega y Porrini, así que lo único que a mí me resta es mostrarles algunas cositas que tienen que ver con la factura, la hechura de ese arte. Primero y principal, el género no es un género separado de la literatura. Lo que corre para una buena novela, de no género, digámoslo para entendernos, corre también para la literatura fantástica. Un cuento, una novela, tienen una estructura determinada. No podemos nosotros confundir a esta altura del partido un carro de caballos con un automóvil, porque es una cosa completamente distinta. Chekhov decía que no había cuento cuando un señor iba a Montecarlo, ganaba una fortuna en el casino y después volvía y vivía de rentas alegremente. Decía Chekhov también que no hay cuento, digamos, cuando un señor va a Montecarlo, pierde una fortuna y vuelve a su casa y se pega un tiro. Lo que decía Chekhov, que hay cuento cuando un señor va a Montecarlo, gana una inmensa fortuna, vuelve a su casa y se pega un tiro. Ahí está la cuestión paradojal que hace que el cuento se movilice, que tenga fuerza por sí mismo, por su estructura. Después se verá cómo está escrito, pero lo importante es que el cuento está ahí. No es la lógica, tampoco es la ilógica, hay que ver qué pasa entre un extremo y otro. Recordarán los que vieron la gran película de Hitchcock, Los pájaros, que Rod Taylor en el comienzo de la película le está jugando a un pajarito que está dentro, una cotorrita, está dentro de una jaulita en la veterinaria. ¿Qué pasa en el final de la película? Hay un pajarito que le está jugando a Rod Taylor que está encerrado en la casa, ¿no? Es impresionante cómo se produce ese giro. La paradoja, lo formidable que moviliza una novela, que moviliza un cuento, es eso, justamente la gran ironía que se produce. Stephen King, en un ensayo formidable que se titula Danza Macabra, lo escribió hace más de 40 años, cuenta que el error de los primerizos, y esto lo veo en el taller todo el tiempo, en el taller nuestro aparecen este tipo de cosas, es, escribir cuentos que tienen que ver con lo que él lo llama los relatos del Garfio, los cuentos del Garfio. ¿Qué es esto de los relatos del Garfio, los cuentos del Garfio? Muy, muy sencillo. Una chica es asesinada por un tipo que viene con un Garfio. Marce, ya está. Sí, es así. Pasan estas cosas. La gente piensa, y sobre todo la gente que no tiene una cantidad de lecturas y una calidad
de lecturas como para poder darse cuenta sola, pero hay que explicarle que ahí cuento no hay, es decir, es lo esperable en un cuento de terror, en un cuento fantástico, viene el vampiro y te mató, ya está, listo el pollo. No es eso, hay un montón de cosas que vienen a la par. ¿Cuál es la segunda historia? Hay que preguntarse. ¿Cuál es el conflicto? En realidad el cuento empezaría con la mordida del vampiro, empezaría con, digamos, el garfio que mata a la chica. Y al respecto es muy interesante la charla que hoy yo tuve con un alumno mío, Mariano Griri, a raíz de un cuento que hemos publicado en La Capital. Es una historia formidable que se titula Una larga vida. Hay un chico que está enfermo de un tumor cerebral y tiene un encargado, el portero del edificio, que lo viene a cuidar, etc. Está con él, se hacen muy amigos. Es un cuento muy enternecedor al respecto. Y justamente el encargado del edificio le habla de un caso de un vampiro que parece que es real. Todo el mundo en el barrio está totalmente asolado por esa presencia. Hay testimonios de que esto es una cuestión fantástica, es una cuestión sobrenatural. ¿Qué pasa en el final del cuento? En el final del cuento se reconoce lo que uno ya estaba medio intuyendo, que ese vampiro de Flores era ni más ni menos que el encargado. ¿Termina ahí la historia? No, porque sería el hombre del garfio, ya está listo, no hay ningún problema. ¿Qué pasa con esto? El portero le concede el don de la larga vida del título al vampirizarlo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Ahí hay una tremenda contradicción en el buen sentido de la palabra. Es lo que moviliza justamente al relato. Yo te doy la vida eterna, pero para eso tengo que sacrificarte. ¿Me explico? Para lograr, no sé si le suena esta cuestión, ¿no? Pero aquello que decía Stephen King en esta reescritura de Drácula, justamente el Salem Lot, y también se llamó en sus primeras traducciones La hora del vampiro, se cumple perfectamente. Hay que pasar por las aguas amargas para llegar a las dulces. Eso es lo que precisamente se celebra en Pascua, si vamos al caso. Y ahí está justamente esta cuestión. El vampiro malo se porta bien y es bueno, digámoslo así, para entendernos, al otorgarle la vida eterna, pero no con una poción mágica exquisita, sino con la vampirización. Y ahí está la clave de la fortaleza del relato de Mariano. Esa es justamente la cuestión donde hay que apuntar. Stephen King decía en este libro Danza Macabra también cosas muy pero muy interesantes. Decía que hay 3 arcanos del tarot del terror, que toda la literatura de terror salió de estos 3 arcanos. Uno es el vampiro, y ese personaje, ese naipe, ese arcano de tarot tradicional, digamos, que ha subyugado a generaciones, nace de la novela, que todos ustedes saben la respuesta, díganla, pongan la pausa y díganla, la novela Drácula de Bram Stoker. Vampiro puede ser también un vampiro psicológico, no alguien que te roba la energía, te chupa la energía. El otro, el mito del hombre lobo, aparece también en ese arcano, el segundo arcano del tarot de Stephen King, del terror. ¿De dónde nace el hombre lobo? Una persona con apariencia razonable, ¿no?, que de repente internamente y externamente también comete crímenes desgarrando gargantas por doquier. También desgarra conciencias, también desgarra psicologías el hombre lobo, ¿por qué no? Esto aplica, por ejemplo, a un excelente padre de familia, un dechado de virtudes, un pilar de la sociedad que cuando se cierra la puerta los revienta patadas a los chicos, ¿no? Tranquilamente. Hemos tenido acá el caso de no acá en Mar del Plata, sino en la Argentina, el caso de un juez que salía de misa, no entendió nada, el tipo salía de misa y se iba a violar a las nietas, ¿no? Es un caso muy conocido, pero la cuestión es que ahí está ese mito del hombre lobo. Marx, esto no es fantástico, pero hay un horror psicológico. En el fantástico, el hombre lobo, por lo que sea, una maldición, una mordida de otro hombre lobo, se convierte en un ser todo peludo con mandíbulas tremebundas, etc. Pero ¿qué pasa? ¿De dónde sale ese mito? Para el Stephen King, ese arcano del tarot, del terror, del fantástico, nace justamente de, a ver, ponga la pausa, díganme ustedes cuál es, y efectivamente, el extraño caso de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ahí lo tienen. Y después está
el último de los arcanos del tarot de Stephen King, que es justamente el horror sin nombre. El horror sin nombre contempla, digamos, espíritus, demonios, zombies. Es algo que no tiene nombre. Mi novela Victoria entre las sombras, yo justamente procuré crear un personaje así, que no tuviera nombre, que no se sepa el matrero, qué es, cómo funciona. Sabemos que es maligno, sabemos que es maléfico, pero cómo funciona, de qué depende. Y ahí tenemos la novela en que se basa Stephen King para hablar de este arcano. Justamente es ni nada más ni nada menos que Frankenstein de Mary Shelley. ¿Qué es? Ya sé, un muerto, no, son varios, está todo hecho pedacitos también. ¿Y qué le da la vida? Bueno, es el horror sin nombre. Es justamente esos tres pilares que explora la literatura fantástica y de terror. Y para ir cerrando les comento que estoy muy contento porque digamos, nuestro nuevo Papa, León XIV, en noviembre del año pasado recibió a una cantidad de artistas de Hollywood y del cine en general, y uno de ellos era nada más ni nada menos que Dario Argento, y bueno, fue realmente para mí cerrar un ciclo que empezó con una carta formidable, la llamada Carta a los Artistas, la tengo acá preparadita, de Juan Pablo II a los artistas, y les dice lo siguiente. Habla Juan Pablo II, esto es en abril, fue el 4 de abril del 99, esta carta dirigida a los artistas. Juan Pablo II dice, se lamenta que muchas veces el arte y la religión estuvieron disociados, ¿no? Porque no hay una aceptación por parte de numerosos artistas de la creencia en Cristo. Es concretamente eso. Pero dice así, este San Juan Pablo II, este papazo, dice, a pesar de ello, la Iglesia ha seguido alimentando un gran aprecio por el valor del arte como tal. En efecto, el arte, incluso más allá de sus expresiones más típicamente religiosas, cuando es auténtico, tiene una íntima afinidad con el mundo de la fe, de modo que hasta en las condiciones de mayor desapego de la cultura respecto a la Iglesia, precisamente el arte continúa siendo una especie de puente tendido hacia la experiencia religiosa. En cuanto a búsqueda de la belleza, fruto de una imaginación que va más allá de lo cotidiano, es por su naturaleza una especie de llamada al misterio. Incluso cuando escudriña las profundidades más oscuras del alma, repito muchachos, incluso cuando escudriña el arte, las profundidades más oscuras del alma o los aspectos más desconcertantes del mal, el artista se hace de algún modo voz de la expectativa universal de redención. Acá tenemos entonces una clave para poder entender el fantástico. No se puede comprender el cine, la literatura fantástica, la historieta del fantástico, el arte fantástico en general, me refiero también a la música, a la pintura, no se entiende sin esta conexión formidable que nos liga a nosotros como lectores, como espectadores, al problema del mal. Ya el solo hecho de plantear que hay un mal y hay un bien, en esta época tan desacralizada, en una época en la que hablar del mal como ente, como persona incluso, como una realidad, hablar del mal a secas ya está considerado políticamente incorrecto. Eso es un ancla en la realidad, al margen de la ideología del que diga que el mal es un problema que no tiene razón, porque ¿quién puede decir que es lo que está mal y que es lo que está bien? Hay una realidad. Cada vez que vos abrís un libro de literatura fantástica, un libro de literatura de fantástica y terror y horror, por ejemplo, esta maravilla, It, ¿quién puede decir que esto es El hombre del Garfio? Es una maravilla de novela, es impresionante. Cada vez que vos abrís un libro así, ya está puesto en el tapete el problema del bien y del mal. Que no lo quieras ver es otra cosa. Pero mientras tanto, mientras siga habiendo artistas que provoquen justamente esa discusión políticamente incorrecta, la literatura del fantástico, del terror, va a pervivir. Muchachos, los dejo con estas reflexiones. Procuren buscar globos. Acá dice, miren, acá dice
Y a ver cómo está por acá. Ahí está. Dice, ¿quieren un globo? Bueno, acá está, ahí está. ¿No quieren un globo? Bueno, si quieren globos a rolete, vengan al taller de corte y corrección. Los estamos esperando para trabajar su literatura. Hasta pronto.